fuerte aplauso para ella. Y en el día de hoy también va a estar acompañando la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la licenciada Cecilia Cros, a quien pido un fuerte aplauso para ella. En el día de hoy estaremos abordando las diferentes temáticas, tales como el rol del Estado en las regulaciones de la inteligencia artificial, tecnologías y diseño de políticas que apoyen una transición ordenada, justa y consultiva del futuro permanente del trabajo, los sesgos en la inteligencia artificial, replicación de estereotipos, así como también la inteligencia artificial y su mayor impacto en las trabajadoras mujeres, y la gestión de gobierno, instrumentos, proyectos y diálogo tripartito en favor del trabajo decente. Dicho esta presentación, nada más que darle la palabra a la secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo, a la compañera Vanessa, para abrir esta disertación. Bueno, muchas gracias, Nico. Buenas tardes, compañeros, compañeras que están acá en el Salón Felipe Vallese, y también a los compañeros y compañeras que nos miran desde distintos puntos del país por las redes sociales. Por una cuestión de agendas, le voy a ceder rápidamente la palabra a la compañera Mónica Ladón y después vamos a retomar el diálogo, sobre todo dándonos el gusto de poder dialogar con Cecilia, que está a cargo en el Ministerio de justamente todo lo que tenga que ver con el trabajo no convencional, género, futuro del trabajo. Así que, bueno, le paso la palabra a Mónica y después me escucharán un rato más. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Cuando era joven odiaba a la gente que venía a los encuentros, decía, qué importante es este encuentro, pero yo me tengo que retirar. Y ahora me toca a mí decir porque se me solapó con una actividad en la Universidad de Buenos Aires. Pero la verdad que no quería dejar de estar presente el día que nos acompañaba Cecilia Cros. Yo trabajé con ella en la UMED. Y la verdad que de Cecilia, más allá de su actual cargo como funcionaria, puedo decir que es una militante del tema de las relaciones laborales, con una mirada muy interesante y moderna sobre temáticas que hacen al actor sindical. En este encuentro es el tema de la inteligencia artificial, así que un gusto, lamento profundamente, pero lo puedo ver por streaming. Esa es la ventaja de esta nueva sociedad. En realidad, también quería hacer dos comentarios. Por un lado, comentar aquí públicamente que hemos tenido, como Fundación EVER, una muy fuerte repercusión sobre estas jornadas que hacemos en conjunto con la CGT. Ha impactado mucho en algunas seccionales, regionales de la Confederación General del Trabajo, con las cuales pensamos trabajar y desde ya la comprometemos para el año que viene, que empieza creo que ahora el 1 de enero, más o menos. El 11 de diciembre empieza el año. Te lo quiero decir, digo, no sé por qué la gente pierde tanto el tiempo en este mundo. Pero sí nos interesa mucho trabajar y profundizar estos temas. ¿Por qué razón? Quiero hacerles un comentario muy breve de algo que me impactó. Un sindicato muy conocido y muy poderoso fue hackeado esta semana. Sus datos fueron hackeados. Eso habla de la absoluta necesidad de comprender los fenómenos que nos están atravesando, no solo como trabajadores y trabajadoras, sino fundamentalmente como instituciones laborales. En tal sentido, nuevamente yo quiero agradecerle a Vanessa la confianza que ha tenido de permitirnos compartir con ustedes y con algunos otros expositores y expositoras que nos han acompañado en estos días, distintas miradas sobre esta problemática que siempre nos pareció ajena, que siempre nos pareció de ciencia ficción, que siempre nos pareció que era un problema de los trabajadores y de las trabajadoras, y ahora es un problema de las instituciones laborales, tanto a nivel del Estado como a nivel de las organizaciones sociales y también de las organizaciones empresariales. En ese sentido, si bien hay un tema, como todas las relaciones sociales, que va a ser de conflicto, ¿no?, de puja de intereses, de cómo se van a cuidar los datos de quienes trabajan, de cómo se van a proteger, también me parece que es una oportunidad para darle otro tipo de profundidad al diálogo social.
Creo que podemos encontrar aquí un tema en común, un tema que se basa también en el profundo desconocimiento que tiene el sector empresarial de cómo se gestiona al personal, a los trabajadores y las trabajadoras, con justicia, con productividad, en un marco de una competitividad donde va a estar cada vez más marcada por estos procesos de digitalización. Dicho esto, me disculpo nuevamente por no poder acompañarlos en el día de hoy y nuevamente gracias. Bueno, compañeros y compañeras, como ya estamos acostumbrados y acostumbradas en estas este es el cuarto ciclo, el cuarto encuentro de este ciclo, y una de las cuestiones que más nos enriquece, además de escucharnos al panel, es también intercambiar entre nosotros. Así que tengan en cuenta, no solo los que estamos acá presentes en la CGT, sino los que están viéndonos desde las redes, que se van a levantar las preguntas que dejen tanto en las redes sociales como, bueno, el micrófono estará abierto al final, el último rato final de este encuentro, para que puedan contarnos qué opinan, qué les parece y, por sobre todas las cosas, cómo están sus sectores con los temas que vamos a abordar. En este encuentro en particular, ustedes vieron que ya fuimos como atravesando un poco lo filosófico y lo sociológico de cómo se configura el capital respecto de las tecnologías y cómo eso impacta en las relaciones del trabajo, en el consumo, en las formas de comunicarnos, y cómo eso también nos interpela o al menos nos hace preguntarnos qué deberíamos modificar o cómo deberíamos replantearnos las formas de representar a los compañeros y las compañeras en estas nuevas coyunturas comunicacionales y de consumo de la información. Pero en este encuentro en particular, ya con una base de debate de 3 encuentros anteriores, nos parece que es pertinente no solo aprovechar la presencia de la compañera Cecilia Cross para hablar de manera propia, ¿no?, con una funcionaria del Ministerio de Trabajo sobre el rol tan importante que hemos venido hablando en todos estos encuentros del rol del Estado y del diálogo tripartito entre los trabajadores y trabajadoras encarnados, el sindicalismo como uno de los 3 o 4 actores sociales fundamentales para poder diseñar cuáles son las mejores o las medidas más pertinentes del momento y de la región para embarcarse en políticas que tengan que ver con la protección del trabajo y al mismo tiempo con el impulso de la producción de cara a la revolución industrial y a las nuevas tecnologías. Pero no solo eso, sino también creo que ya estamos en condiciones de empezar a hablar de algunas cuestiones un poco más puntuales y no tan genéricas, como ser los sesgos de género y los sesgos de las minorías. Vamos a hablar de sesgos, ya lo soslayamos un poco, pero es importante que lo pongamos en valor. El sindicalismo ha transitado, creo que con mucha responsabilidad, la proclama social de nuestra sociedad en general respecto de la igualdad de género, respecto del freno a la violencia de género, y ha acompañado tanto en organismos internacionales como en la OIT con la sanción del Convenio 190 y con muchísimas normativas que protegen a las mujeres y las identidades femeninas en sus derechos políticos, sociales y laborales, y que aunque no lo sepamos o no lo tengamos tan en cuenta, todas esas luchas y todas esas conquistas de las mujeres han tenido muchas dirigentes sindicales como protagonistas muy importantes que durante muchos años empujaron estas medidas, así como las medidas de cuidados y tantas otras. De manera que las cuestiones de género son cuestiones que hacen a la productividad, que hacen al trabajo, y desde el sindicalismo entendemos que bregar por la igualdad de oportunidades tiene todo que ver con también poner en valor las deudas que todavía tenemos respecto de la desigualdad de género, la discriminación, y cómo la tecnología vuelve otra vez
a profundizar estas brechas de acceso, a profundizar estas diferencias en el acceso al empleo, por sobre todas las cosas para más de la mitad de la población del mundo, que somos las mujeres. Así que me parece que en el día de hoy está bueno que nos demos también la oportunidad de atravesar el tema de las tecnologías, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo en clave de género. Para esto, mucho mejor que yo es escuchar todo lo que la compañera Cecilia tiene para compartirnos desde el rol del Estado. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Quería saber si me estaban escuchando. ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, dado que este es un tercer encuentro, me parece importante que podamos recuperar los debates que se vienen teniendo y que no sea una charla solo desde aquí, desde el estrado. Primero porque es más aburrido para todos y segundo porque me parece que nos llevaría a perder la riqueza de tantas miradas, de tantas voces que, digamos, viendo desde acá, digamos, estoy segura que hay muchas perspectivas, muchas ideas que a medida que Vanessa venía hablando, habrá quien habrá pensado, no me digas que van a venir con lo de género, que embate, no te puedo creer, ¿no? Y otros que por ahí van a estar diciendo, no, se pondrá muy teórico, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, y además a mí me sirve también entrar un poco en este diálogo para ver qué cosas yo les puedo contar y que a ustedes les pueden resultar interesante de lo que estamos haciendo desde el Ministerio y desde el Estado, ¿no? Porque si no, también si uno empieza en una enumeración, las primeras 3 ítems por ahí te escuchan, ya el cuarto más o menos, el quinto no te está dando bolilla a nadie. Así que va a ver si le podemos dar un poco de vida a todo esto. Entonces, yo lo que, para saber un poco, digamos, por dónde estamos pensando, les quería preguntar si ustedes tuvieron ocasión ya de reflexionar sobre qué se produce en el proceso de trabajo. ¿Qué se produce en el trabajo? ¿Me están ignorando? No. Ok. ¿Hay gente acá que tenga hijos o hijas adultos o adultas? ¿Sí? ¿Hay? Bien. Si su hijo o su hija viene y les cuenta que está en pareja con alguien nuevo, ¿qué le preguntan ustedes? Trabajo, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué hace? Ni siquiera si trabaja, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué preguntamos qué hace? Porque por ahí es un vago, una vaga. Sí, muy bien. Pero bastaría con preguntar, porque, a ver, yo digo, uno no pregunta, ¿trabaja? Vamos a suponer que son hijos adultos, pero así más cerca de los 20, ¿no? Que son más monosilábicos. ¿Trabaja? Sí. Ok. ¿Obtiene suficientes ingresos para mantenerse a sí mismo? Sí. ¿O misma? Sí. Bueno, muy bien. ¿Eventualmente te puedo invitar a un café? Uno no pregunta eso. Uno pregunta, ¿qué hace? Porque en la respuesta a qué hace hay muchísima información. No nos da lo mismo que diga, es suboficial de la Policía Federal, es cajero en Coto, lo hago todo en masculino para que no digan que estoy haciendo, ¿no? No nos da lo mismo, hay un montón de información, ¿no? Supongamos que ustedes tienen una hija o un hijo de 17 años y preguntamos, bueno, tu pareja, ¿qué hace? Es gerente en una multinacional. ¿Cuántos años tiene? ¿No? Porque hay un montón de información que viene asociada a esa respuesta. Por eso no preguntamos si trabaja o no trabaja solamente, sino ¿qué hace? No, lo mismo, digo, en cualquier caso. Es como si yo voy a un cumpleaños, no conozco a la mayoría de las personas, lo más probable es que la primera parte de la conversación gire alrededor de a qué dedica uno su tiempo libre. Y por ahí nos vamos a encontrar con una señora, mamá de 5 chicos, que nos va a decir, yo no trabajo, ¿no? Y uno la mira diciendo, pobrecita, como 5 chicos, bueno, porque eso no es trabajar. Bueno, en fin. Entonces produce relaciones sociales, produce lazos sociales y nos da una información muy rica. ¿Por qué? Ustedes eso seguro ya lo estuvieron discutiendo. Esta es una sociedad
que ha sido organizada, todas sus instituciones han sido organizadas para asegurar la producción de mercancías. Esto, digamos. Pero además se ha hecho desde un supuesto que es el siguiente, ¿no? Hay una división sexual del trabajo por la cual, digamos, y que no es que siempre ha sido así, digamos, tiene su fecha, ¿no? En relación, por la cual en realidad cuando un empleador contrata a un varón, contrata a 2 trabajadores. Contrata a un varón que va a trabajar todas las horas que el patrón esté dispuesto a pagarle, hasta un máximo de 60 horas, ponele, que es lo que dice nuestra ley de contrato de trabajo, y va a contratar a otra persona, idealmente una mujer, que se va a ocupar del resto de las tareas y de las cuestiones, de las actividades. ¿Por qué? Porque si alguien trabaja 60 horas semanales, no puede cuidar, 48 tampoco, ¿no? Es muy difícil cuidar, es muy difícil lavar la ropa, es muy difícil hacer un montón de otras tareas que son necesarias para que cada día uno se pueda volver a presentar a trabajar, ¿no? Por eso siempre nos dicen las mujeres son más caras. Después nos hacen el cuento de la licencia por maternidad. Acá somos toda gente muy joven, pero ustedes piensen que había una época en la que no existía la Nutrinón ni las leches especiales para recién nacidos y las mujeres trabajadoras dejaban a sus hijos e hijas al cuidado de lo que se llamaban las amas de leche, ¿no? O sea, mujeres que le daban de mamar a los hijos de otras, y eso era un trabajo. Hoy eso nos parece inadmisible, ¿no? Porque hemos asistido a un proceso de descentralidad de la infancia, nadie me malinterprete, no lo estoy criticando, pero es así, que hoy hace pensar que eso es imposible, ¿no? Que digamos, la institución de la maternidad ha adquirido, además, ribetes muy distintos a los que tenía hace 50 años, ¿no? Inclusive ha generado una sobrecarga sobre las familias. Para decirlo rápidamente, en promedio, los varones que hoy paternan dedican muchas más horas de las que dedicaban sus propios padres a cuidar. Pero las mujeres también dedicamos muchas más horas de las que dedicaban nuestras madres a cuidar. Sobre todo si fuimos hijos o hijas de madres trabajadoras, ¿no? Antes, digo, para decirlo rápidamente, venía uno de la escuela, generalmente se iba en medio turno, jornada simple, hacías la tarea solo o sola y te ibas a jugar. Y fin, ¿no? No había que hacer violín, comedia musical, psicólogo, ¿no? Kinesiólogo. No sé, la ortodoncia era una cosa rarísima que realmente tenías que tener mucha necesidad. Si más o menos los dientes estaban derechitos, bueno, ya cuando crezca la cara se le van a acomodar, ¿no? Digamos, y eso es tiempo. Todo eso es tiempo, ¿no? Hay que pedir el turno al odontólogo, a la odontóloga, llevar al chico, llevar a la chica. El club, tienen que hacer deporte, tienen que hacer arte, todo eso es tiempo. Y todo ese tiempo tiene que ver con cambios culturales que, adivinen qué, si esta es una sociedad que fue pensada, organizada para la producción de mercancías, también tiene que ver con nuevas necesidades que tiene el capital, ¿no? Escuchamos todo el tiempo que la escuela antes era mejor. Yo no sé en qué se basa quienes dicen eso, pero la realidad es que hoy por hoy, ¿ustedes creen que la escuela antes era mejor? Ah, no sé, pero viste que hay gente que lo dice. Yo no creo, pero pregunto si alguien cree porque no quiero ser autoritaria. ¿En qué, por ejemplo? Por ejemplo, yo soy grande, sabíamos sabiendo más historia, más... ¿Historia de qué, por ejemplo? Historia del mundo entero. Muy bien, ¿qué más? Por ahí con séptimo grado. Ahí te dan, mira, un micrófono. Gracias. Por ahí sabíamos más cosas tipo geografía. Los chicos de ahora no saben cuándo nació San Martín, por ejemplo. ¿Alguien sabe acá cuándo nació San Martín? Sí, el 25 de febrero. No googleen, los estoy viendo, no googleen. Disculpe. Ahí va. De Piscis, como Justin Bieber. Sí. No sé, también... Sí, diga, señor. Igual tenemos diputadas, candidatos, que andan el 17 de octubre confundiendo la fecha, así que... Con la muerte de San Martín, que es mucho más famosa por el feriado.
Directamente. Yo estuve en la escuela en una época que el 17 de octubre no, ni pelota. Ah, entonces no, sabías toda la historia. No. Pero vos naciste antes del 17, perdón, ibas a la escuela Yo después del nací- 17 de octubre del 45. Yo nací en 1955. Ok. Así que lo Justo, que sí tenía. llegaste justo. Sí, justo. Nací en febrero y en junio Bueno, ya está. bien, perfecto. Así que tuve una educación, ¿cómo te puedo explicar? Muchos libros no los leí de más grande, mucha historia me informé sola, pero creo que hasta séptimo grado es como que tenías otros contenidos, Otros contenidos. que es probable que hoy sea como más picoteado, es decir, sabes un par de cosas, no interesa la historia, y yo creo que la historia interesa, Bien. la mala y la buena. La mala y la buena. ¿Qué opina el resto? No me hagan así. Parece el muñequito, ¿vieron que tienen los taxistas que hacen? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Antes era mejor, no era mejor la escuela? En la compañía sabía el nacimiento de San Martín. Y eso que ella debe haber nacido en los 80. Mirá qué extraño. ¿Qué tal? Muy bien. Mi nombre es Jorge y en realidad la historia que nos enseñaron era la historia básica en la cual no había ni historia buena ni historia mala. Era simplemente la historia que nos trascendían, la historia que nos querían enseñar y de ahí no salíamos. Eran todas fechas, batallas, nombres. Y no más que ello. No conocíamos sobre la persona ni conocíamos más datos. Como dijo la compañera, si te interesaba, después podías hurgar. Hoy por hoy tenés mucha más bibliografía como para poder instruirte si te interesa. Si no, es la historia que nos contaron. A los chicos hoy no les enseñan, solamente saben que es feriado. En referencia coincido con ella porque yo recuerdo de la niñez, los días que eran los feriados propiamente, fuera el día que fuera, había acto en la escuela. Hoy por hoy es por aproximación. Así que sí, coincidencias, encuentro con lo que manifiesta. Bien, entonces se enseñaban otras cosas, por ahí un poco distintas, se ponía más el énfasis en la memoria, en aprender de memoria, en almacenar datos, porque como un poco salió de medio en broma, medio en serio, esta cuestión de que hay hoy otras fuentes a las que uno puede ir y recurrir cuando necesita saber un dato o una fecha precisa. Eso ha dejado de ser un valor, ¿no? Ahora, lo cierto es que el dispositivo aula tampoco ha cambiado tanto, ¿no? El dispositivo aula que fue instituido a mediados, fines del siglo XIX en nuestro país, ¿no? A partir de la ley 1420, si no estoy citando mal, digamos, inspirado por una generación que sostenía que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces era un dispositivo que había sido pensado para modos de enseñanza, de disciplina, de autoridad que hoy nos resultan inadmisibles, pero que sin embargo no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es el tiempo que nosotros le dedicamos, ¿sí? Porque, como bien señalaba la compañera, por ahí era posible que había, digamos, que personas estudiaran hasta séptimo grado y de todas maneras accedieran a un trabajo con derechos, que tuvieran posibilidad de desarrollo de la carrera. También se ha extendido eso, ¿no? Hemos también entrado en una etapa del desarrollo social por el cual se requieren cada vez mayor cantidad de horas de escolaridad, quizá para el mismo resultado, ¿no? Es decir, la escuela secundaria, ¿no? Es muy común esto de decir hoy te piden la secundaria para cosas que por ahí muy bien. Antes se alcanzaba el primario, hoy ya mínimamente te piden estudios secundarios y en muchos trabajos ya requieren otro tipo de capacitación. Por ejemplo, las cajeras en comercio, yo soy de comercio, las cajeras en comercio sé que con toda la tecnología que hay requieren cursos de capacitación para poder operar la línea de cajas. Entonces, creo que hoy los chicos cuando salen del secundario necesitan algunas otras tipos de capacitación y de preparación para insertarse en el mundo del trabajo.
Sí. Creo que hay un cambio generacional también. Lo vivo, por ejemplo, con mis hijos. Entonces, el tema de la educación es como una generación bisagra. ¿Qué es lo que está pasando? Antes alcanzaba con el secundario porque los labores que había era más manual o hacer cuentas de forma pensante, o las tareas que era más el trabajo de ir a una biblioteca a buscar información que nuestros hijos lo tienen al alcance de la mano a través de internet. Ellos por ahí lo que tienen que hacer es verificar la fuente más que encontrar la respuesta correcta, sino saber cuál es la correcta de toda la información que hay. Claro. Entonces, hay un cambio generacional en lo que es, y la educación no se está sabiendo adaptar. Por lo tanto, lo que dice de las capacitaciones en los trabajos es cierto. La mayoría ingresa a un tema de capacitación de los diferentes rubros porque hay un sistema de lo que los diferentes trabajos digamos, tienen. Por lo tanto, yo creo que, no sé si es mejor o peor la educación que de antes, o es relativo compararlos, digamos, porque hasta no tiene sentido. Si vamos al caso, la educación y el colegio se implementa con la revolución industrial para generar mano de obra. Y ese sistema todavía no se cambió, y ya pasaron casi 300 años. Entonces, con la tecnología, con la llegada de la tecnología, está empezando a cambiar, a prestar atención en los temas conductuales, no tanto en lo que uno sabe, sino también en cómo lo aprende, de qué manera, y no, quería agregar eso porque me parecía importante, porque por ahí muchos se ponen en el rol de que cuando nosotros estudiábamos, pero yo lo veo con mis hijos, que son chicos que están estudiando actualmente y tienen otro tipo de problemáticas. A mí me costaba ir a la biblioteca porque no tenía cómo ir o quién me lleve. Pero mis hijos por ahí tienen que lidiar con, ¿será esta la respuesta correcta o no? Eso nomás quería agregar. Exactamente, muy bueno, ¿no? Y además por ahí nuestros hijos o nuestras hijas tienen un conocimiento del mundo distinto, porque por ahí no estudian o no tienen tan presente la historia y la geografía europea, pero conocen todas las ligas de fútbol del mundo, están atentos a todos los países, saben qué país está en África, qué está en Asia y cuál está en Europa, porque siguen los partidos o siguen el torneo de tenis, digo, ¿no? Hay como otra experiencia del mundo, ¿no? Es mucho más fácil que cualquier chico o chica, por ejemplo, pueda ver, digo, a veces lo decimos medio en broma, pero digo, la novela turca, ¿no? Y hay otro conocimiento de la película rusa, ¿no? Digamos, hay otro modo de conectarse con la diversidad, con lo que es distinto, con las distintas culturas. Ahora, eso no está abierto por igual y eso, como bien dicen ustedes, no lo garantiza la escuela, ¿no? Porque lo que tenía la escuela o lo que tenía la universidad era que nos brindaba la posibilidad de generar un piso común de conocimiento. Y ese piso común de conocimiento era posible adquirirlo en un aula. Y hoy nos damos cuenta que con el aula no alcanza. Les cuento así como una historia un poco, digamos, que yo he visto en primera, digamos, veo todo el tiempo. Yo soy profesora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad de Florencio Varela, en las carreras de ingeniería. Y yo a veces tengo estudiantes de ingeniería informática que hacen juntos el trabajo práctico, están juntos, tienen aprobada la misma cantidad de materias, y por ahí uno está desde su casa en Berazategui trabajando para Texas, ¿no? Y el otro trabaja en la Reginald Lee, en la embotelladora de Coca-Cola de Varela. Y la diferencia es si pudieron o no hacer el curso en Digital House que les permitió adquirir eso que se llama habilidades blandas para poder trabajar en el exterior, o tienen un mejor nivel de inglés para poder trabajar en el exterior, ¿no? Ahora, lo cierto es que estos dos chicos son dos personas concretas que tengo en mente. Bueno, uno de ellos me contaba, que trabaja para Estados Unidos, me decía que la empresa le daba la posibilidad de emplearse para Estados Unidos o emplearse para Argentina. Podía elegir él, ¿no? Si lo hacía para Estados Unidos, lo hacía como un trabajador independiente. Si lo hacía en Argentina, lo hacía en relación de dependencia. Entonces, como su novia estaba embarazada, entonces ahora iba a pedir el cambio de contrato.
¿no? Para poder tener esa cobertura social. Y entonces él me decía, profe, ¿eso está bien o está mal? Entonces yo le decía, bueno, no sé, digo, ¿qué querés que te conteste? Si está bien, si está mal, ¿en qué sentido? Me dice, yo quiero saber, si hago esto, ¿estoy siendo un estafador? ¿No? Y bueno, un estafador no. Otro concepto más elegante que es el de free rider. No, lo que yo le decía es, bueno, la tecnología, estos cambios tecnológicos, estos cambios en el trabajo, están generando, están conmocionando a estas sociedades de sus mismas bases. Porque entonces cada vez es más complejo separar tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, espacio de trabajo y espacio de no trabajo. Pienso, ¿no? Cuando uno dice, no, las mujeres que cuidan, qué sé yo. Bueno, por ahí antes una mujer que cuidaba y trabajaba, cuando se iba de la casa rogaba que todo estuviera bien y por ahí le resultaba más fácil desentenderse de lo que estaba pasando en la casa mientras estaba trabajando. Hoy estamos todos, varones y mujeres, cuidando y trabajando al mismo tiempo. Quizá la diferencia es que a igualdad de condiciones, el niño o la niña se abrió la frente, hay que salir corriendo. Bueno, si ninguno de los dos puede, la que tiene que salir igual sigue siendo la mujer, digamos, ¿no? Si el varón puede y cubre, ahora si ninguno de los dos puede, bueno, se sabe que la mamá es la que va a tener que sacrificar ese lugar de trabajo, ¿no? Es como una cuestión. Entonces yo le decía esto, le decía, bueno, pero también es cierto que Corea, en los años 70, cuando hace su salto tecnológico, tiene que mandar a los jóvenes a estudiar a otros países para que se puedan formar en el uso de esas tecnologías nuevas, novedosas, en esos nuevos modos de trabajo. Hoy por hoy, este muchacho sigue viviendo en Berazategui, ¿no? En el gobierno argentino, que estamos bastante escasos de dólares, no tenemos por ahí que invertir ese recurso. Pero también es cierto que este chico no está aportando a la seguridad social, pero cuando la necesita recurre a eso. Ahora, no es una cuestión moral. No se trata de la responsabilidad individual de una persona. Se trata de que las instituciones no están adaptadas para estas nuevas modalidades. Lo mismo con estas cuestiones de cuidado que yo decía al principio, ¿no? Cuando nosotros vemos las actividades muy masculinizadas y decimos qué barbaridad, no contratan mujeres y justo son las mejor pagas. Y está bien, pero salir de ahí no depende de la decisión individual de los varones. Porque cuando un patrón contrata a un varón, como decía yo al principio, está contratando a dos personas. Se da por sobreentendido que ese varón tiene a alguien que va a cuidar, que se va a ocupar de todas esas cosas que al patrón en principio no le interesan. En principio digo porque, bueno, tampoco es tan así, no somos robots, y en realidad hay un montón de actividades donde esto está demostrando no ser tan cierto, ¿no? Pero digo, en principio, si un varón trabaja en una actividad muy masculinizada o no masculinizada, lo mismo da y dice, bueno, mirá, yo la verdad es que quisiera tomarme todas las vacaciones juntas. No, bueno, no, pero vos sabés que acá en la empresa nosotros decimos que vos tenés que partir las vacaciones en dos. No, pero yo me quiero tomar todas las vacaciones juntas porque quiero acompañar a mi hijo a hacer la adaptación en el jardín. Lo primero que le van a decir es, ¿ese chico no tiene madre? ¿No? No, me tengo que ir porque mi nene, porque me llamaron del colegio. ¿Y tu señora? ¿Y tu cuñada? ¿Y tu mamá? ¿Y no tenés una empleada? No hay una mujer que pueda hacerse cargo, ¿por qué tenés que ir vos? ¿No? Digo, no es una decisión individual. Por supuesto que las decisiones individuales ayudan, ¿no? Como siempre. O la decisión de organizarse para que esto cambie ayuda. Pero lo cierto es que hay todo un mundo del trabajo que está, y toda una serie de instituciones que están instauradas en este sentido. Sin ir más lejos, ustedes saben, reglamentamos el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que decía que en aquellos establecimientos donde hubiera más de 100 mujeres, ¿no? Y el decreto reglamentario dice, bueno, independientemente de la condición de género, porque pasaron 50 años. Sí, pero estamos hablando de la Ley de Contrato de Trabajo, una ley de avanzada, una ley que reivindicamos, una ley que le costó la vida al compañero Centeno, pero era una ley que estaba pensada para un proceso de organización social distinto. Y esto a mí me parece importante, sacar la moral individual del medio. No se trata de decisiones de mujeres individuales, no se trata de decisiones de varones individuales, se trata de una sociedad que está cambiando. Y está cambiando a tal nivel que hay actividades muy bien remuneradas, masculinizadas, que están teniendo problemas para cubrir los puestos de trabajo. ¿Sabían eso? Y no sé, a ver, ¿qué actividad se imaginan? ¿De qué se imaginan que estoy hablando?
muy bien pago. En Argentina y en el mundo. ¿Qué se imaginan? Masculinizadas. No. Camioneros. Transporte de carga y transporte de personas. Es una tragedia a nivel mundial. Nadie quiere trabajar de eso. Nadie no. Alguna gente sí. Pero, y cada vez hay más. Pero es una actividad masculinizada, digamos, ¿no? Como el... Sí, sí. Sí, claro. Guardas. Fue una gran pelea eso, ¿no, Cora? Desde el 2008. Claro. Pero ahí no, los compañeros del subte por ahora no tienen, que yo sepa, ¿no? Problema para cubrir los puestos de trabajo no hay. Así que si van a buscar trabajo en el subte, por ejemplo, en Salta, sí. Sé que hay un fallo, no recuerdo bien, pero una chica quería entrar como chofer de colectivos y el juez dijo que las manos de la mujer estaban hechas para repulgar las empanadas. Juez de cámara. Entonces, bueno, creo que en realidad las sociedades son dinámicas. En el caso nuestro, de nuestras generaciones para atrás, creo que la mayoría, yo crecí en el interior, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, las madres se quedaban en la casa, los padres salían a trabajar, la mujer era la que quedaba en el hogar, pero hoy, en todos lados, a lo largo y a lo ancho del país, los dos salen a trabajar, la mujer y el hombre. Entonces eso que cargaba solo la mujer por el hecho de que estaba en la casa y que incluso también perdía la posibilidad de desarrollarse ella económicamente, en una profesión o lo que fuera, se relegaba el cuidado de los hijos, quedaba solo a cargo de ella y hoy en día, bueno, dicen, bueno, no, trabajemos los dos, contratamos una empleada en todo caso y la pagamos entre los dos. Entonces, la sociedad va cambiando, va mutando y yo creo que ahora las tareas de cuidado que estaban solo en la carga de las mujeres es responsabilidad de los dos. Y hoy las mujeres también pueden acceder a otros tipos de espacios donde vos bien decís son masculinizados, como decir, bueno, quiero ser chofer, quiero jugar al fútbol, no sé, no se me ocurre otra tarea masculinizada, pero bueno, creo que las mujeres también están rompiendo con todo eso. Por supuesto que es así. Y los hombres les toca romper con que ellos también pueden llevar el chico al odontólogo, pueden llevar su hijo al colegio o pueden quedarse a cuidar el abuelo o llevarlo al médico. Todas las cosas que antes hacía la mujer, que se ocupaba la mujer, ellos también hoy pueden colaborar. Y creo que hay que romper con eso de que son tareas de mujeres y qué vergüenza, o como dicen típicamente, qué pollerudo. Creo que se debe romper con todo eso. Así como rompemos y decimos, podemos jugar al fútbol, podemos manejar un camión, los hombres también pueden decir, puedo cuidar a mi hijo, puedo llevarlo al médico o puedo quedarme a cargo en un momento del hogar. Por supuesto. Bueno, eso desde ya, pero lo que yo les quería contar es que exactamente el problema que estamos teniendo, por ejemplo, esto me lo contaba gente de la Cámara, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos un programa que se llama Choferas, que tiene que ver con un fallo judicial, pero de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, de una persona que se sintió discriminada porque no la contrataban para manejar transporte de pasajeros de corta, ¿no? Nosotros igual empezamos a buscar, digamos, la posibilidad de la inserción laboral de las mujeres porque saben que, digamos, hay algún tema ahí, que hay muchas mujeres jefas de hogar que perciben salarios bajos y la verdad es que conducir, si bien requiere una formación, una práctica y una capacitación, no es algo imposible de desarrollar, digamos, qué sé yo, digo, a ver, aparece mucho esta idea de que es muy buena la oportunidad de las mujeres de trabajar en cuestiones de cuidado, pero por ejemplo estudiar enfermería, a veces son, no sé, 6, 7, 8 años, por más que la carrera teórica dura 5, es un poco más largo que eso, es una carrera, digamos, que requiere mucho compromiso y que por ahí no todo el mundo está dispuesto, mucho estudio, y la verdad es que para conducir sobre todo ahora, ¿no?, un camión o un micro, la verdad es que es algo que se puede hacer en mucho menos tiempo y lo cierto, lamentablemente, es que por ahí una enfermera gana menos que una persona que conduce un camión. Entonces, nosotros decíamos, bueno, puede ser una oportunidad, digamos, una posibilidad. Pero lo cierto es que lo que nos encontramos es que efectivamente hay, esto nos decían en larga distancia, transporte de pasajeros, muchos trabajadores de mediana edad que están dejando de hacer esta tarea y prefieren por ahí
manejar, comprarse una camioneta, hacer repartos, lo que sea, porque no quieren pasar tantas horas, tanto tiempo fuera de su casa, ¿no? Es muy graciosa la anécdota porque este señor que me lo contó, de paso le echó la culpa a las mujeres también por esta decisión. Pero lo que quiero decir es que evidentemente es algo que pasa en Argentina y en el mundo, que hay un montón de señores que han descubierto, sobre todo después de la pandemia, que no sé si vale la pena tantas horas fuera de la casa, perderse tantas cosas, perder de estar con la familia, ¿no? Digamos, porque bueno, digo, también otra forma de mirar esto, de que las mujeres hemos salido en masa a trabajar, nada que ver con el candidato, esto que acabo de decir, pero que hemos salido a trabajar masivamente, a veces también tiene que ver con no solo con una caída relativa del poder adquisitivo del salario, sino también con una necesidad de mayor consumo que tiene que ver, otra vez, con el desarrollo, con las necesidades del propio capitalismo. Dicho de otra manera, si uno hace memoria, los abuelos tenían 2 camisas, generalmente del mismo color, o 3. Una que solo se ponían para los velorios y cuando se iban a poner, a veces les cerraba, a veces no les cerraba, ¿no? Un par de zapatos para trabajar, un par de zapatos para los velorios, 4 calzoncillos, todos iguales. ¿Cómo? ¿El de casamiento? Bueno. Y la abuela iba y le compraba el calzoncillo cuando se le rompía alguno de los 4. Fin. No existía la ropa para niños, preadolescentes, adolescentes, ¿no? Uno no tenía los botines para ir a jugar al fútbol. Lo pongo otra vez en cabeza de los varones para evitar los chistes sexistas. Pero es cierto que los roperos masculinos de cualquiera de los que están sentados acá, estoy segura, están mucho más nutridos de los que estaba el placar de mi abuelo, que entraba todo en un lugar así chiquitito. Y no porque el hombre fuera muy distinto a tantos otros abuelos, ¿no? No tenía la necesidad, tenía la ropa de trabajar, tenía la ropa de estar, la ropa de ir a misa, y no mucho más que eso. No necesitaban, mis abuelos no necesitaban irse de vacaciones todos los años. Menos, todos los fines de semana largo. ¿No? O sea, la gente se reunía con la familia el domingo, comía algo, compartía algo, todo el mundo llevaba... Era una vida... Mis abuelos iban al cine, si iban 2 veces por año. Y si se iba a comer afuera, era porque era un evento súper. Y había que convencerla a mi abuela porque decía que ella cocinaba más rico. La verdad, es cierto, yo nací, me crié en Temperley. En Temperley había 2 restaurantes. Una pizzería y un restaurante. Fin. Ahora, no sé, hay millones de cosas, ¿no? Esto no existía. La cultura del bar también era una cuestión muy masculina, era algo que se hacía antes o después de almorzar, algún día de la semana. No había mucho en qué gastar, ¿no? Y eso también ha repercutido en las necesidades de obtener más recursos. Entonces, hagamos el inventario. Destinamos más tiempo a cuidar. Destinamos más tiempo a actividades que tienen que ver con nuestro desarrollo cultural, social. Necesitamos salir a trabajar varones y mujeres, queramos o no queramos. No nos dan los números. Seguimos con la misma jornada de trabajo que que a fines del siglo XIX. No nos dan los números. Y mientras nos peleamos las mujeres y los varones a ver quién tendría que hacer más y qué tendría que hacer qué y cómo hacemos, la realidad es que hay cosas que no han cambiado. Tenemos que participar más años de la educación formal, pero además también tenemos que hacer educación no formal para poder mantenernos en nuestros puestos de trabajo. No nos dan los números. Este es el problema de fondo, ¿no? Y la base de muchas de las insatisfacciones que tenemos. Estamos todo el día corriendo y siempre le debemos algo a algún santo. Ni que hablar, si queremos hacer actividad gremial, actividad política, actividad comunitaria. Ni hablar. No nos dan los números. ¿No? Exactamente. No nos dan los números. No hay manera. No nos dan los números, ¿no? Entonces... Las personas, así estamos. Cada vez peor. Tampoco hay capacitación, las empresas son un desastre. Las mujeres, no te toman mujeres, hay muy bajo, es un desastre todo. Es un desastre todo, ¿no? La seguridad privada es lo peor que hay. Bueno. Nosotros estamos en la lucha continua. Claro, y además exponen su vida, digamos. Exactamente. ¿No? Tuvimos muchas muertes a raíz de la obra social, que tampoco se ocupó nunca
nunca de los vigiladores ni de los custodios, hasta el día de hoy. Pero se trabaja más de 12 horas. Y si vos no cumplís con tus 12 horas, el empresario te echa. Así, ¿viste? Así que no se ve, no ven la familia, Claro. no ven el crecimiento de sus hijos, el salario es muy bajo, no cumplen con el convenio 507/07. Bueno, ustedes sabrán, pero es así. ¿Ustedes quiénes? Usted, creo que ¿Yo? ustedes saben. No, pero si sabés el convenio tenés que saber que Sí. obvio que No, hay un montón de tenemos muchos situaciones y de problemas con irregularidades que igual hay que denunciarlas, ¿no? Digamos, todo lo que no está dentro de la ley hay que denunciarlo. nosotros lo denunciamos, pero bueno, nada. No siempre es tan sencillo. Exactamente. Bueno, entonces... Perdón, sí. quiero hacer una intervención con lo que decía la compañera de seguridad. Encima de las extenuantes jornadas, por afuera de lo que marca el convenio, de lo que marca la LST, también están impactados por las nuevas tecnologías, porque están, por lo menos las pequeñas empresas o las empresas que están dentro de consorcios privados están llenas de seguridad virtual, ¿no? Esos tótems de personas que he hablado con compañeros que hacen esa tarea, que tienen que mirar más de 12 monitores al mismo tiempo, con una sobrecarga de trabajo inmensa y una sobrecarga cognitiva visual tremenda, porque están mirando, ¿no? Cuando vieron que entran y tienen el tótem de alguien, una mayor precarización a través de la tecnologización de esa tarea. Una intensificación, ¿no? De la jornada de trabajo y además una sobreexposición, porque a todos nos ha pasado, uno va caminando por el tótem y vemos si el trabajador se rasca la cabeza, si se limpia la nariz, si estornuda, ¿no? Digo, muchos trabajadores nos resistimos a que nos pongan la camarita enfrente, pero estos trabajadores tienen 24 horas, bueno, las 24 horas no, todo el tiempo que trabajen, digamos, la camarita enfrente con la sobreexposición y sin la posibilidad por ahí muchas veces de defenderse, porque también, digamos esto, ¿no? Que a veces las relaciones con las personas, con los clientes, no son de lo más armoniosas, ¿no? Lo sabemos. Entonces, la realidad es que el cambio tecnológico lo que ha traído es esta capacidad que tienen algunas organizaciones de explotarnos hasta extenuarnos, ¿no? Explotarnos como clientes, como consumidores, como trabajadores, como cuidadores de nuestra propia familia. Hay como una sobrecarga, una sobredemanda, ¿no? Entonces esto me parece que es el primer punto que es importante tomar en cuenta, porque casi siempre que hablamos del cambio tecnológico, lo primero que pensamos es que las máquinas nos van a reemplazar. Y más bien, antes que ver un reemplazo, lo que estamos viendo es que las máquinas son instrumentos, dispositivos que permiten sacarnos más el jugo. No reemplazarnos, sino sacarnos cada vez más el jugo. Esto es una primera cuestión que me parece importante. La segunda cuestión es que, por todo lo que decía antes, las mujeres tenemos un mayor conocimiento, una mayor experiencia en este solapamiento entre espacio de trabajo y espacio de no trabajo, tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, pero también tenemos más permiso. Entonces, por un lado, si bien estamos más explotadas que nunca, tenemos otras posibilidades, otro resguardo, digamos, que por ahí muchos trabajadores varones no tienen. Entonces, cuando pensamos el cambio tecnológico en términos de género, hay que poder empezar a pensar esto, digamos, ¿no? ¿A qué somete o cómo esta tensión entre ese mundo del trabajo que ya no es como era y las exigencias que siguen como siempre, también configuran, ¿no?, nuevas tensiones para los trabajadores, ¿no? Y esto no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, ya pasó otras veces. La diferencia es cuál es el posicionamiento que nosotros asumimos como trabajadores cuando creemos que nosotros tenemos que satisfacer a esa máquina invisible que es el mercado de trabajo y prepararnos para aquello que nos va a pedir. Históricamente las empresas han formado a sus trabajadores. Digo, y esto no es un... Históricamente la formación profesional ha sido necesaria y ha sido en nuestro país llevada adelante entre el sector trabajador y el sector empleador, ¿no? Entonces ahí un poco ahora, ¿para qué mundo del trabajo? ¿Para hacer qué? Lo mismo con la discusión del cuidado. Cuando nosotros discutimos el sistema de cuidado partiendo del supuesto de que la equidad entre varones y mujeres es que las mujeres podamos, como los varones, trabajar todas las horas que un patrón esté dispuesto a pagarnos, hay algo que empieza a hacer ruido.
Primero porque hay que ir a buscar entonces quién va a ser esa otra persona que nos va a cubrir en todas estas otras actividades. Uno diría, bueno, rápidamente, trabajadoras de casas particulares. Muy bien. Uno puede decir, bueno, y de hecho es como muchas mujeres hemos logrado desarrollar nuestras tareas laborales, delegando en otra mujer, a veces pagándole porque es una trabajadora de casas particulares, a veces no pagándole porque es una familiar, a veces combinando las dos cosas para poder salir. Ahora hagamos la cuenta otra vez. Si los adultos responsables de un hogar trabajan 60 horas semanales, ¿cuántas horas semanales tendría que trabajar una trabajadora de casas particulares? Ni que hablar en las grandes ciudades, que lo lógico, lo normal y lo habitual es viajar 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta, porque no son solo las horas, ¿no? Entonces, empecemos a hacer la cuenta. ¿Cuántas empleadas tendríamos que tener para que esas empleadas trabajaran 60 horas semanales? Que igual es una locura, ¿no? O 48 si quieren, saquemos las horas extras por ahora. ¿Pero por qué traigo lo de las horas extras? Porque la brecha de género en nuestro país no se explica tanto por la diferencia de pago en términos de género, es decir, en general se respeta el principio de igual remuneración por igual trabajo, en general, seguramente hay excepciones. La diferencia es la cantidad de horas que las mujeres le podemos dedicar al trabajo remunerado y lo que eso impacta en términos de nuestro desarrollo de carrera. Para decirlo rápidamente, si una no puede hacer horas extras, si una no puede participar en las reuniones después del trabajo, si una no puede ir a jugar al fútbol, se va quedando afuera de oportunidades de desarrollo, porque tiene que volver rápido, trabaja y se tiene que volver corriendo a sacar a los chicos de la escuela o a relevar a la empleada. Ahora, esa trabajadora de casas particulares, ¿quién cuida a los hijos e hijas de esa trabajadora de casas particulares? Y supongamos que tenemos un sistema de cuidado gratuito, perfecto. ¿Cuántas horas estamos dispuestas a dejar a nuestros hijos o hijas, a nuestros viejos, a las personas discapacitadas de nuestra familia, al cuidado de otra institución? ¿Cuánto tiempo queremos estar lejos de esas personas que forman parte de nuestros afectos? Argentina no solo tiene una de las jornadas laborales más largas de América Latina, sino que además tiene las vacaciones más cortas. Y un sistema de vacaciones que también fue pensado para otro modelo, para un modelo de trabajo de por vida. Uno empezaba a trabajar a los 18 años, tenía 2 semanas de vacaciones, a los 23, cuando se casaba ya tenía 3, cuando los chicos iban a la escuela ya tenía 1 mes. Pero ahora uno cambia de trabajo mucho más rápido. Los que tienen la suerte de cambiar de trabajo en relación de dependencia, ¿no? Fíjense que en la nueva ley de licencia no están contempladas las vacaciones, ¿no? Están contempladas todas las tragedias y todas las desgracias, pero no las vacaciones. Bueno, ahí recupero un poco lo que decía en algún momento, ya que ustedes trajeron a los trabajadores del subte, Beto Pianelli. También tenemos derecho al ocio, también tenemos derecho a poder compartir con la familia, a poder compartir con los amigos, no a convertirnos en esclavos cada vez, o al descanso, ¿no? Entonces hay ahí muchas cuestiones nuevas para pensar en este solapamiento, en esta invasión, que me parece que es otro de los puntos, ¿no? Cómo en la ley de teletrabajo está establecido el derecho a la desconexión, pero la realidad es que desde que existe el email, todos los trabajadores estamos sometidos, ni hay que hablar del WhatsApp, el celular, todo eso, ¿no? Pero digo, desde que existe el email, para hablar de algo que existe hace como 20 años, ninguno de nosotros tiene la tranquilidad ni la seguridad cuando sale el viernes de su trabajo de que durante el fin de semana o antes de llegar a casa no va a estar recibiendo un requerimiento. Es cierto que el mail era más fácil de ignorar, ¿no? Ahora tenemos el que te manda el mail y te manda el WhatsApp para decirte que te mandó el mail por las dudas y si no te llama, ¿no? Todo eso en el lapso que te duchaste. Entonces salís de ducharte, vos te entraste a duchar, tranquila, ¿no? Un sábado dijiste un ratito más en la cama, 8 de la mañana, te entraste a duchar, saliste 9:30, tenés estallado el teléfono. Me decís, pero sábado, 9:30 de la mañana. Yo soy neurocirujana, no me di cuenta, ¿no? ¿Qué puede ser tan urgente? Bueno, pero esa ansiedad también tiene que ver con el cambio tecnológico. Y finalmente, bueno, lo que significa la inteligencia artificial. El Ministerio de Trabajo estamos terminando un informe sobre cómo afecta la inteligencia artificial las distintas tareas, y es cierto que en principio las tareas más feminizadas parecen más amenazadas por la inteligencia artificial. Pero otra vez, ahí está un poco el desafío de poder pensar desde el movimiento obrero cómo vamos a hacer frente, ¿no? Porque no es posible tapar el sol con una mano,
Pero también no asustarnos tan rápido. Digo, yo soy profe, ya les dije, ¿no? Y es muy gracioso cuando los estudiantes descubren el chat GPT, porque dicen, ahora vas a ver cómo... Ya, nada, no pasa nada, está todo vacío de contenidos, digamos, ¿no? Pero bueno, como todo, esa inteligencia artificial se verá siendo más inteligente con el tiempo y quizá en algún momento pueda generar las respuestas a nuestros trabajos prácticos. Lo cierto es que, claro, el tipo de trabajo práctico que estamos tomando por ahí es un poco parecido a esto, ¿no? Números, fechas, algo que se puede sacar rápidamente, ¿no? Un complementario y le dijeron que para el trabajo práctico podían usar el chat GPT. Claro. Bueno, entonces me dice, ay mamá, me dijeron que puedo usar esto. Mi hija tiene 30, ya es su segunda carrera, ¿no? Lo voy a usar porque estoy refundida, 40.000 cosas a la vez. Lo usó y ella después le corrigió lo que largó el chat. Claro. Lo que no le parecía que estuviese bien. Pero le ahorró 3 días. Claro. Bueno, pero eso es lo interesante, ¿no? Digo, y es muy bueno este pie que me das porque el último punto, el anteúltimo punto que quería hacer es que nosotros en pandemia aprendimos que nuestra capacidad de innovación es casi ilimitada. Y nuestra capacidad de coordinación de los trabajadores, no solo a nivel sectorial, sino a nivel nacional y, si me disculpan, a nivel mundial también, fue alucinante porque de un día para otro tuvimos que reinventar todos los oficios y todas las tareas, porque si no la vida social hubiera colapsado. Y no quiero decir con esto que no se perdió tiempo, que no se perdió energía, que no fue dolorosísimo porque se perdieron muchísimas vidas, pero sí poder señalar que nosotros no teníamos de dónde aprender, ninguno de nosotros, y tuvimos que reinventar nuestra tarea de la noche a la mañana y eso fue posible, ¿no? Y esto que aparece primero como una amenaza al rol de los docentes o como una amenaza para los docentes porque cuestionarían nuestra autoridad, porque entonces parece que los trabajos prácticos se hacen solos. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de retomarlo y de convertirlo en una herramienta a nuestro favor, ¿no? Entonces, este es el último punto que quiero hacer, y es que nosotros entendemos que la única manera de poder hacer frente al cambio tecnológico es la negociación colectiva. Una negociación colectiva que tiene que tener la mirada puesta en las particularidades sectoriales y sobre todo aprovechar el conocimiento que tenemos los trabajadores del proceso de trabajo. No hay ninguna respuesta al cambio tecnológico en ninguna consultora, en ninguna universidad, en ningún think tank del mundo. Como nunca está en nuestras manos, porque solamente nosotros sabemos cómo, cuándo es posible recuperar y convertir la tecnología en una herramienta a nuestro favor. Por supuesto que también tenemos como herramienta la posibilidad de oponernos a ciertos cambios, pero eso sabemos que es una medida que, bueno, que tiene un plazo, que nos puede servir como una estrategia, pero en el mientras tanto nosotros entendemos que hay que poder empezar a pensar qué mundo de trabajo queremos vivir, partiendo del supuesto de que no va a ser poniendo parches, porque los cambios son tan grandes. Ustedes imagínense, si ustedes miran el convenio 190 de OIT, que es sobre violencia, es para la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ya el convenio 190 de OIT, no estoy hablando de nada muy revolucionario, OIT. Está diciendo el espacio de trabajo también es la fiesta de fin de año, el espacio de trabajo también es lo que pasa yendo o viniendo. La violencia laboral también la pueden sufrir las personas que están buscando trabajo. Violencia laboral también pueden sufrir las personas que han sido despedidas del trabajo. Entonces, el ámbito es mucho más grande, ¿no? La OIT ya nos está invitando a pensar que estas relaciones sociales que establecemos entre las personas, que además se expresan en la producción de bienes, de servicios, en este hacer colectivo, en el trabajo que nos pagan y en el trabajo que no nos pagan, nos va a estar atravesado por los cambios tecnológicos, pero si lo seguimos mirando con los anteojos de fines del siglo XIX, no vamos a poder encontrar las soluciones, ¿no? Y creo que nuestro desafío también es poder confiar en el diálogo social y en la negociación colectiva, que es una herramienta que da muchísimos frutos. Desde que fue reglamentada el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, muchísimas
tuvimos muchísimos acuerdos que han elevado el piso legislativo, que han garantizado una cobertura mayor y un reconocimiento mayor y por más tiempo de los gastos de cuidado, ¿no? Esto es importante, porque parece que estas agendas que son antiguas, que no, digamos, ¿no? Cuando uno cuenta que en nuestro país, por ejemplo, en algunas actividades hay un 40% del salario de una trabajadora de casa particular que lo está reconociendo un empleador, esto es revolucionario. Es revolucionario no solo porque mejora la registración, sino porque nos permite pensar en un futuro donde efectivamente los empleadores también participen de los costos del cuidado, donde no contraten a dos al precio de uno y donde sobre todo el trabajo o el salario de la trabajadora de casa particular no dependa del salario de otra empleada, porque eso es lo que le genera siempre un techo muy difícil de perforar. Pero además, para que los hijos y las hijas de las trabajadoras y trabajadores que perciben menores ingresos también tengan derecho a ser cuidados en su casa. Que un bebé de 45 días o 47 días o 60 días tenga la posibilidad de ser cuidado en su casa. Porque esa es una elección que la verdad que la mayoría de las personas, cuando hemos tenido hijos tan chiquitos, hemos elegido. A uno no le gusta andar por ahí llevando a su bebé a una institución si tiene la posibilidad de que se quede calentito en la casa, ¿no? Después cuando es más grande, tiene 1 año, 2 años, la estimulación, pero un ratito, no dejar 14 horas un bebé fuera de su casa, no porque tenga nada de malo, hay instituciones que son muy lindas, pero por lo menos poder elegir, ¿no? Poder elegir y que esa elección no sea solamente para quienes tienen un mayor poder adquisitivo. Bueno, eso no les estoy hablando del futuro, les estoy hablando de ahora. Y eso se hizo a través de la negociación colectiva. Y eso se hizo a través de los acuerdos que se puedan hacer entre cámaras y sector empleador. Es cierto, como dice la compañera, que en este sentido no todas las actividades tienen las mismas posibilidades. Pero por eso es importante que esta charla la estemos dando en el marco de la CGT, porque nosotros sabemos que el avance que se produce en un sector o que se produce en un gremio es cuestión de tiempo que logremos llevarlo al resto de las actividades. No nos dejemos asustar, no nos dejemos amedrentar por quienes dicen que la justicia social es un delito, es una porquería o algo peor. La justicia social es la única herramienta que tenemos todos para construir un futuro que merezca ser vivido. Y si sabemos que es así, vamos a volver a tomar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para ponerlas a favor de la construcción de ese futuro. Nadie sabe mejor que nosotros qué nos conviene, nadie sabe mejor que nosotros cómo podemos convertir un desafío en una oportunidad. Esa ha sido siempre la historia del movimiento obrero y muy fundamentalmente, por si no quedó claro, nadie se va a salvar solo. Sepámoslo estos compañeros, porque si no, después estamos 30 años para levantar los muertos de un malentendido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. La verdad que creo que fue muy dinámica, nos entretuvimos y pensamos mucho, ¿no? Sobre todo porque en este espacio creo que nos queda claro que el aprendizaje es colectivo, ¿no? Es como una construcción de red y eso es lo más importante, porque no podemos, como decimos siempre, no podemos avisorar cuál va a ser el futuro, cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar, si no podemos tender redes de encuentro y de diálogo con el resto de los sectores y entender cómo están atravesando esta coyuntura para poder, desde la Confederación, que representa a todo el arco sindical, o a la gran mayoría del arco sindical, tomar políticas y caminos acertados, ¿no? Que tengan que ver con satisfacer las necesidades y las urgencias de todos los sectores, y para eso necesitamos escucharnos, por lo cual, bueno, hablo brevemente y les dejo un rato más para que puedan tomar la palabra y nos podamos escuchar y también podamos leer si hay comentarios o preguntas en las redes sociales. Pero quiero aprovechar para hacerles mención de cuáles son los instrumentos, porque bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero
hoy más que nunca lo quiero poner en relieve porque hoy la tenemos a Cecilia acá. El Ministerio de Trabajo, a través de la Subsecretaría de Cecilia, como ya lo hemos escuchado desde que íbamos en el inicio de este ciclo, tiene muchos programas y muchas mesas de diálogo interdisciplinario para tratar de abordar desde esta mirada del diálogo social y del intercambio y de tender redes de comunicación, qué hacemos con el futuro del trabajo, qué hacemos con el teletrabajo, cómo abordamos la deslocalización geográfica del trabajo, es decir, cómo hacemos los sindicatos cuando tenemos trabajadores que prestan servicio en una entidad que está en la ciudad de La Plata, pero trabaja en Catamarca y no hay ninguna entidad a la que la podamos vincular, y eso nos trae desafíos hasta incluso logísticos en términos sindicales. Todas estas cuestiones se hablan en las mesas del Ministerio de Trabajo en el marco de la Subsecretaría de Cecilia, y hay pasos muy valiosos que vale la pena destacar, como la articulación con distintos organismos del Estado, como el ANSES, como la AFIP, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, universidades y sindicatos, por supuesto. Y tenemos algunos frutos incipientes en los que los vamos perfeccionando en el caminar, como el registro de teletrabajo, del que hemos hablado muchas veces, la posibilidad de tener los sindicatos de tener una notificación vía TAD a través de AFIP por un trabajo articulado del Ministerio de Trabajo con la AFIP de información de la nómina que un empleador o una empleadora declara de teletrabajadores que de otra forma tal vez no nos enteraríamos que tiene, y de ahí, bueno, ir perfeccionando cuáles son las estrategias de llegar a ese trabajador o trabajadora que tal vez está en una zona de difícil acceso o en una zona en donde el sindicato no tiene representación, o que, como decía al principio, nuestras estructuras tradicionales de representación territorial a veces tienen ciertas dificultades para afiliar, para acercarse o para garantizar los beneficios sociales, capacitación, formación, cultura y turismo, que son grandes pilares de la justicia social que el sindicalismo sostiene a través de las crisis para garantizar la dignidad de las personas que representamos, ¿no? Pusimos sobre debate también en el marco de la Subsecretaría de Cecilia cuáles eran las problemáticas de los datos sensibles, los problemas de vulneración de derechos que tengan que ver con control y vigilancia a través de la tecnología, cuáles podían ser, y estamos en eso, cuáles podían ser los marcos generales de protección que el Ministerio podría otorgar para intentar contener excesos en el control y la vigilancia a través de las tecnologías, y muchos otros programas, diálogos y proyectos que se llevan adelante en el Ministerio, siempre con la mirada puesta en el movimiento sindical como una voz importante para opinar sobre estas cuestiones, porque así como lo dice, lo hace. De verdad que el sindicalismo necesita tener una voz propia en estos temas, y es por eso que estamos acá, porque si no podemos entender cuáles son los desafíos que se vienen en función de la tecnología en cada uno de nuestros sectores, va a ser difícil que podamos tener una voz unificada, o que podamos al menos identificar cuáles son las problemáticas que estamos teniendo si estamos en lo cotidiano, que es un montón, ¿no? La paritaria, la inflación y el incumplimiento permanente de los derechos adquiridos de la agenda del siglo pasado, básicamente jornada, salario, pero empiezan a aparecer los nuevos derechos, los derechos digitales, empiezan a aparecer nuevos inconvenientes en la vigilancia y el control, empiezan a aparecer problemáticas en el teletrabajo, empiezan a aparecer nuevas problemáticas en términos de seguridad y salud laboral, un poco retomando lo que decíamos al principio y lo que decía Cecilia, las relaciones laborales son relaciones sociales, y cuánto afecta la alienación de trabajar mediados por la tecnología y muchas veces aislados de equipos de trabajo, o trabajando, como en el caso de las plataformas, para nadie,
trabajando para un software, cómo afecta al equilibrio psicosocial de la persona que trabaja. Así que, bueno, no quería dejar de mencionar esto porque los enunciados parecen cortitos, pero llevan tiempo, reuniones, consensos, debates, discusiones, y de a poco se va avanzando, pero por sobre todas las cosas porque tenemos, como decimos siempre, tenemos un Estado que nos mira, un Estado que quiere saber cómo estamos, que quiere saber qué necesitamos y que intenta, con aciertos y con errores, pero que intenta acercar soluciones al mundo del trabajo, a diferencia de, bueno, de demonizar la justicia social como si fuese un mecanismo que atenta en contra del bienestar de las personas, ¿no? Parece no sé cómo calificarlo, compañeros. Parece algo que no tiene sentido, pero que en algún punto sí cala, es un mensaje que cala en cierto grado en la sociedad, y de verdad que poder nosotros como representantes, ya sea representantes porque somos dirigentes sindicales o porque somos delegados o delegadas sindicales, o simplemente porque somos afiliados o afiliadas sindicales y entendemos la importancia de estar juntos y juntas y de estar organizados y de tender redes de solidaridad para cualquier cosa que nos suceda y tener la capacidad de empatizar con los demás. Y en esta casa tenemos que tener un ejercicio mucho más amplio de empatía, porque tenemos que ponernos en el lugar de actividades que no conocemos, y a lo largo de estos encuentros, y siguen aún más, vamos a tener la semana que viene el 5º y el 6º el 22 de noviembre, donde ya damos por terminado este ciclo. Escuchamos realidades que nos sorprenden, ¿no? De sectores que les pasan cosas respecto a la tecnología que nos dejan sorprendidos, nos dejan con la boca abierta, y creo que eso es lo valioso del encuentro. Y en términos de género, no quiero dejar de decir algo que pueden leer, pueden buscar, es bastante obvio, pero vale la pena destacarlo. Ya lo hemos dicho, pero lo voy a remarcar. La tecnología vuelve a poner sobre la mesa la información que recibe de las grandes bases de datos que maneja, los algoritmos, la inteligencia artificial, y la forma en que compila la información con tanta velocidad. Vieron que ChatGPT nos devuelve una información en 3-4 segundos. La velocidad de la información con la que se compila el requerimiento que nosotros le hacemos, esa velocidad a veces exponencial, termina también siendo exponencialmente más, cada vez más, termina excluyendo cada vez más a los grupos más vulnerables de la sociedad, de los distintos espacios. Entonces, como lo hemos hablado en otras oportunidades, cuando un algoritmo se entrena para un software, por ejemplo, un software de reconocimiento de currículum vitae para entrar a una empresa, y ese algoritmo está, la intención del software es justamente satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? Y de esa manera tomar todas las decisiones o un promedio de las decisiones que ese empleador o empleadores de ese rubro o de ciertos parámetros, hacer promedios y tomar decisiones lo más acercadas posibles a la decisión que tomaría un jefe o jefa de recursos humanos para una entrevista. Y en ese acercamiento de promedios empieza a primar y empieza a reproducirse con más velocidad, por ejemplo, que para cargos gerenciales no se toman mujeres, que si tenés niños pequeños no te toman para un cargo, determinado, o si cuál es el lugar en el que vivís, cuál es tu etnia de pertenencia, cuál es tu religión, cualquier parámetro que se pretenda instalar en un software, en cualquier software o en cualquier programa o en cualquier algoritmo de reconocimiento o de selección, termina reproduciendo con muchísima más profundidad los sesgos que tenemos nosotros, porque no es que el algoritmo o la inteligencia artificial reproduce sesgos porque el algoritmo es machista por sí mismo, el algoritmo es un algoritmo.
pero vi algunos ensayos que se hicieron en la Unión Europea que le preguntaban al ChatGPT-4 cómo imagina a las personas más influyentes del mundo en 10 años. Y las imágenes que generó fueron todos varones. ¿Cómo imagina a la primera persona que pise Marte? Astronautas varones, ¿no? Y así, ¿no? Es como una realidad que refleja nuestros propios sesgos y que si nosotros dejamos como una verdad revelada lo que la tecnología nos ofrece sin tener una mirada crítica, no solo de nosotros mismos, ¿no? En esto de la deconstrucción y de los estereotipos y de todo lo que hacemos permanentemente, sino también una mirada crítica de la tecnología, hay un peligro inminente de profundizar sesgos de todo tipo, no solo de género, también socioeconómicos, también étnicos, también religiosos y hasta políticos. Entonces es muy importante, creo, que nos demos estos debates, que aprendamos de estas cuestiones, que no le tengamos miedo a la tecnología. Como decimos siempre, no necesitamos ser ingenieros en informática o programadores de determinado lenguaje para poder empezar a abordar estas cuestiones. Tenemos que saber a dónde acudir, a quién preguntar, pero por empezar tenemos que problematizar la cuestión. Tenemos que ver que hay algo ahí que no está funcionando bien y buscar cómo resolverlo, ¿no? Y acá estamos intentando generar un espacio para esto, para buscar problematizar y para buscar cómo canalizar soluciones para todas las actividades productivas y de servicios que desarrollamos. Así que no robo más tiempo del que nos queda. Les dejo abierta la palabra si quieren comentarnos algo, preguntarnos algo. Tal como dice Vane, hay un micrófono disponible para todos aquellos que quieran hacer una consulta. Si bien la explicación de la licenciada Cross fue bastante contundente y bastante participativa, ahí hay un compañero que levanta la mano. La verdad que orgulloso y contento de estas charlas informativas, debate, tiene un poco de todo. Creo que nos vamos ayornando con cada explicación por muchas charlas más así. Buenas tardes. Muchas gracias. No sé si algún compañero o compañera quiere decir algo más. Acá adelante, por favor. Bueno, quería felicitarlas. La verdad que muy interesante. Y me quedé pensando en la educación, si era buena antes o no. Yo, por mi edad, yo tuve la educación en plena dictadura. Entonces pensaba en esto que decía recién Vanessa, ¿no? Como antes había un montón de cosas que no podíamos estudiar, que no podíamos leer, autores que estaban prohibidos, y cómo ahora tenemos un bagaje que si queremos lo tenemos a disposición, y lo que tenemos que para valorar esto, que nos puede gustar, puede estar mal, puede haber quilombos, pero lo tenemos a mano. Y qué importante es esto de toda esta información que tenemos, de todo, porque veo, por ejemplo, a mi nieto con la ESI, ¿no? Qué importancia tiene también con la tecnología, cómo todo esto se va uniendo. La importancia de la libertad de pensamiento, de poder decir lo que uno quiere y usar a la tecnología para eso. Digamos, queremos, la tecnología está, lo tenemos, o sea, ya podemos ser críticos, pero está, entonces tenemos que usarlo. Y creo que eso es fundamental. Y estas charlas como que hacen que lo tengamos presente y que nos dan herramientas y nos hacen pensar para poder utilizar esto que es esta realidad.
y ser conscientes y valorar esta democracia que tenemos y esta libertad que tenemos, aunque sea entre comillas y la sabemos y todo lo que sabemos, ¿no? Pero ser conscientes de esto y que eso lo tenemos que usar en nuestros lugares de trabajo. Todo lo que está, usémoslo. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeras. Vanessa, felicitarte por la iniciativa de poder darnos la oportunidad de estar presente. Mi nombre es Marta Graña, soy del Sindicato de Trabajadores Rurales, Unión Argentina de Rurales y Estibadores Huatre. La verdad, felicitarlos y bueno, me siento muy feliz de estar acá. Siempre ando corriendo 5 minutos tarde, 5 minutos 10, pero siempre estoy presente. En cuanto a la lucha y al trabajo que estamos desarrollando de cada uno de los espacios, de cada uno de los lugares, en cuanto a la tecnología y los grandes avances que nos están superando en muchos de los casos, escuché con mucha atención. Me voy con un caudal de ideas y de cosas, porque por ahí el no hablar hace que uno va generando en la mente cuál es la posición a tomar de a quién más y cuál sería la lucha a seguir por nuestros representados y por todo aquel trabajador caminante sobre nuestro bendito país. Sabemos que los avances son tremendamente incorporados a lo diario, a lo de uno, y más que nada por ahí el tema de la educación, que creo y considero, soy grande, como dijo la compañera, considero que la educación antes comenzaba en primer espacio por la casa. Ahora sabemos, todos somos conscientes, los que somos papás, abuelos o mamás, lo difícil que es, porque desde el momento que al mercado laboral salimos papá y mamá a trabajar, dejamos nuestros hijos a cuidados, y los cuidados son muy importantes y depende de qué forma vamos a cuidar a nuestros hijos para que puedan salir adelante. La primera escuela es su casa. Sé que las charlas con los docentes, con los profesores, a veces son mucho más abiertas que con los padres, y este último tiempo la juventud ha demostrado esa belleza de juventud que necesitamos y que tenemos en nuestro país, gracias a Dios, muy fuerte. Ha demostrado por ahí a lo mejor un interés muy bajo en lo que son la conducción y el camino que tenemos que llevar con todas las instituciones, apoyando un país, apoyando una presidencia, donde se genere todo esto que tu pregunta era qué generamos en cada uno de los espacios de trabajo. Generamos miles de cosas, generamos miles de proyectos, algunos con resultado positivo, otros no tanto, pero siempre incorporados. Yo creo que todos los que estamos acá le ponemos pila y esa garra para seguir adelante, para estar nuestros representados, ubicados y saber hacia dónde vamos. Hoy por hoy estamos en un periodo eleccionario donde tenemos que tener cuidado y hablar mucho precisamente por los jóvenes y con los chicos, cosas que lo hago. Por ahí puedo lograr de que escuchen esa doctrina, no importa de qué bandera, pero cuál es la conducción que necesitamos en este país para seguir adelante, crecer y ser grandes y no equivocarnos, porque son 4 años que nos vienen por delante para seguir luchando. El hecho de presentar y representar a los trabajadores rurales, ustedes saben que nuestro país es productor de alimentos en excelencia. Las raíces y el movimiento del país está en el campo. Generalmente, lo que generalmente pedimos, y hago hincapié que siempre lo digo, que los legisladores, que los gobiernos, que nosotros acompañamos durante tantos años desde nuestro sindicato, de nuestra familia, generen proyectos, leyes que vayan hacia el surco, que lleguen al territorio, que lleguen hacia lo profundo de nuestras provincias y de nuestra nación, porque en realidad hay mucha gente, muchos trabajadores que están dejando sus vidas trabajando. Si armamos de la época de la pandemia, que fue durísimo para todos,
hacemos hincapié, y por otro lado nuestro sindicato está un poco dolido, porque no se tuvieron en cuenta que los trabajadores rurales son trabajadores esenciales, que no pararon un minuto, que tuvimos muchas pérdidas de compañeras y compañeros. En cuanto a la producción, cuando un productor ocupa un trabajador, y voy a lo que vos explicabas, ocupa 2 personas. En nuestro sector se visualiza y se ve muy firmemente que no se considera, no se visualiza a la compañera que es también una trabajadora porque va a la par del compañero. Hay muchas cosas para cambiar, hay mucho para seguir, pero necesitamos muchísimo de estos espacios donde nos podamos unir, donde podamos armar una mesa grande, donde podamos discutir temas que sean para un país fructífero, un país que vaya adelante y un país para todos. Así que las agradezco, las felicito y bueno, cuenten para lo que necesite el Sindicato de la UATRE tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra compañera allá. Muy bien, una compañera más. Hola, la última buenas quizás. tardes. Mi nombre es Aleli Previñana, soy del Si sindicato. te puedes poner de pie, perdóname que te interrumpa, así te ven todos. Muchas gracias. Qué inhibición, che. Estamos todos entre compañeros. Mi nombre es Aleli, soy del Sindicato del Seguro. Bueno, gracias, Vane, Cecilia, no solamente por este espacio, sino por todo el laburo que hacen en esto, en teletrabajo. La dirección de Cecilia es impresionante. Y en realidad me quedé con el concepto del sesgo, ¿no?, que trae Vane y referido particularmente a lo femenino. Y a veces parece incomprendible para cuando hablamos en ambientes masculinizados poder hacer un reflejo. Y siempre planteo con el tema de la inteligencia artificial y sobre todo en la casuística que trajo Vane, esto del ingreso a un puesto de trabajo, como todos los que están acá somos vulnerables. Somos lugar de protección, porque todos son dirigentes sindicales. ¿Qué empresa toma un dirigente sindical? Y eso nos lleva al planteo de empezar a pensar cuáles son esos datos que tenemos que proteger y esa política de Estado presente, que es lo que trae Cecilia con su dirección y la discusión permanente de estos desafíos, porque recientemente una compañera fue despedida de un supermercado y posiblemente tenga que salir a buscar un trabajo. ¿Quién la va a tomar? Cuando en todas las redes están nuestros datos y los algoritmos los traen para determinar quién es apto o no para ocupar un espacio de trabajo. Entonces estos son los desafíos que nos tenemos que empezar a pensar también como conformante de ese grupo tan vulnerable como el femenino, que ya es sesgado históricamente por el sistema capitalista y por la conformación de la sociedad. Los dirigentes sindicales y aquellos trabajadores que participan también en nuestras huelgas, en nuestras protestas, se están conformando en un sujeto vulnerable necesario de protección por un Estado presente. Porque ¿quién nos va a acompañar si en las redes sale y te pueden vincular y no te toman en el trabajo? Entonces, esto de diseñar las políticas estatales, que ya hay todo un trabajo realizado, que se está trabajando mucho en nuestro país, con mucho reconocimiento internacional desde el pensamiento en la inteligencia artificial, de cómo es la protección del ser humano a partir de la irrupción de estas tecnologías. Así que nada, agradecer este espacio, el debate permanente y la posibilidad de hacernos preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Sí, para que el resto también te mi nombre vea. es María Elena, yo soy de FAECIS, del Gremio de Comercio. 2 cosas puntuales quiero hacer. Una es que me quedé como preocupación, ¿no? Esto que vos decís de la imposibilidad porque avanza tan vertiginosamente, a pasos tan rápidos, por así decirlo, que cómo reglamentar, cómo regular, etcétera. Entonces, hablabas del diálogo social y creo que acá, como apunte, nos tenemos que llevar cada uno a nuestros gremios. Creo que es vital no solo el diálogo social, los convenios y por sobre todo los comités mixtos que se pueden entablar entre trabajador y empleador, incluso las comisiones o los departamentos dentro de las comisiones directivas de nuestros gremios que se aboquen puntualmente a este tema. Entonces creo que más allá de las capacitaciones y todo lo que venimos escuchando,
ya tenemos que dentro de nuestras estructuras empezar a armar algunos departamentos o comisiones que trabajen específicamente en esta área y en estos temas. Eso por un lado, y por el otro estoy muy interesada en saber dónde vamos a encontrar el informe que hablaste, que van a publicar en breve, que tiene información del impacto de la inteligencia artificial en los distintos sectores. Muchas gracias. Gracias, hermosa la charla. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Mientras tanto, les recuerdo que la próxima jornada será el miércoles 8 de noviembre, es decir, el miércoles próximo, también a las 16 horas, donde van a estar convocados, además de quien es la Secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo, Vanessa Núñez, estará el doctor Tomás Balmaceda, quien es investigador y divulgador del vínculo con las tecnologías del CONICET y de la UBA, y Fernando Yapashnik, quien es director ejecutivo de la Fundación Sadowski del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Dicho esto, no sé si hay alguien más para que le haga una consulta, alguna pregunta. ¿No? Quiero entonces despedir con un fuerte aplauso a la licenciada Cecilia Cross, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y a Vanessa Núñez, que es la Secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo de la CGT. Agradecerles también a cada uno de ustedes, de los gremios hermanos que estuvieron presentes hoy en la CGT y a aquellos que estuvieron conectados a través de las redes sociales. Nos vemos entonces el próximo miércoles 8 de noviembre y los esperamos a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.